Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo el Señor los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Manantiales en el desierto. Bienvenidos. Lléname, Señor, que tu Espíritu. ¿Qué pensarías tú si alguien te dijera que si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo? Uno de los mensajes más indagados, pero de mucha importancia dentro del ministerio de Jesús, fue el mensaje dado a Nicodemo, un principal entre los judíos que por temor de ser criticado buscó a Jesús de noche. Este tenía gran curiosidad de saber quién era Jesús. Aquel Nicodemo que por su posición religiosa, tipo de aquellas personas que no necesitan aprender, al contrario están para enseñar, simplemente no pudiera entender sobre la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos y solo poder decir: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es posible que en estos tiempos muchos se hagan la misma pregunta, y aunque tal vez conozcamos de religión o profesemos alguna fe anhelando entrar en el reino de Dios, exista una duda al igual que Nicodemo: ¿cómo poder nacer de nuevo? Antes que todo es necesario aceptar la importancia de nacer de nuevo. Jesús dijo: si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podríamos hacer muchos sacrificios, hacer buenas obras, hasta saber mucho de la Biblia, pero si realmente no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo no significa pertenecer a una religión o tal vez frecuentar una iglesia o hacer parte de ella, pues Nicodemo pertenecía a una de las sectas más importantes de aquel entonces. Esto nos enseña que es necesario tener un encuentro personal con Él. Muchos van a una iglesia y hacen algunos votos de fe, pero no han comprendido lo que es tener una relación personal con Dios, o sea, sentir lo que sintió Nicodemo, ese deseo de saber quién era Jesús, porque aunque era un maestro, nunca había experimentado lo que decían de Jesús. El apóstol Pablo dice que para conocer las cosas de Dios debe ser por el mismo Espíritu de Dios, y para enseñar no se puede enseñar por medio de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Creo que al igual que Nicodemo, muchos tratan de interpretar el mensaje de Jesús de una forma natural, pero si entendemos que Jesús en este mensaje nos está hablando espiritualmente, le hallaremos sentido a sus palabras. Nacer de nuevo declara o afirma que se está en un estado de muerte, en este caso, muerte espiritual. El apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 15, el verso 56, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Este texto nos da a entender que todo aquel que hace pecado, cualquiera que sea, está muerto espiritualmente, y como ese aguijón venenoso que lastima, que causa irritación, es el pecado en cada persona que lo practica. Como lo dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que desde el principio Dios miró que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre era el mal, y es lo que en estos tiempos podemos mirar, como este mundo va en descontrol espiritual, cegado por el pecado y la maldad, sin tener en cuenta los principios que Dios estableció en su palabra, usando una religión o creencia para justificar sus acciones.
El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. En el mensaje que escribió el apóstol a los Efesios, en el capítulo 2 y el verso 1 les escribió y les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tomando en cuenta estos pasajes bíblicos, podemos entender la razón por la cual Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Jesús dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Estas palabras que Jesús enseñó serían la base principal para todos aquellos que no solo en esos días, sino hasta nuestros días, deseamos entrar en el reino de Dios. Muchos cuestionan las enseñanzas de los discípulos que encontramos desde los Hechos de los Apóstoles en adelante, porque pareciera que son diferentes a las de Jesús. Pero podemos mirar que cuando ellos fueron comisionados y empezaron a enseñar, el Señor confirmaba la palabra con poderosas señales. En el Evangelio de Jesucristo según Marcos, el capítulo 16 y el verso 19 dice que el Señor Jesús, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto quiere decir que no había ninguna contradicción y que ellos habían seguido sus enseñanzas y las predicaron sin diluir el mensaje. El apóstol Pedro, quien fuera comisionado por Jesús y a quien él le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fue el primero que encontramos predicando y respondiendo esa gran inquietud: ¿qué haremos? Diciéndoles: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta ocasión encontramos al apóstol entregando las llaves del reino de los cielos a quienes las quisieran recibir y haciendo memoria de lo dicho por Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio, y hablando de una forma clara acerca del agua y del Espíritu, que es el nuevo nacimiento. Para entender mejor lo que es nacer del agua, es importante comprender que en la antigüedad se usaban cosas materiales para simbolizar cosas espirituales, y en este caso el agua como un símbolo de purificación. La Biblia enseña que el agua era usada a través de los tiempos para muchos ritos de purificación que en la Biblia conocemos como bautismo. Pero ¿es el agua que en sí purifica y nos hace dignos del reino de Dios? La verdad, el bautismo es una ceremonia que se hace con cada persona que por fe toma la decisión de seguir a Jesús, dando fruto de obediencia a su palabra. Pero no es el agua que purifica, pues antes de proceder al bautismo, las personas deben dar una muestra clara que realmente han empezado una vida diferente, como si hubieran muerto a aquella antigua manera de vivir. Muchos, aunque profesan una fe en Dios, sus malas obras los hacen indignos del reino de Dios, tal vez por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras, otros porque piensan que no tiene importancia, pero Dios siempre ha hecho un llamado al arrepentimiento y a llevar una vida íntegra delante de Él, no solo en palabras, sino en hechos. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, el verso 17, les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El bautismo en agua representa la muerte, la sepultura y resurrección. Primero, muerte al pecado. El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 6, el verso 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario que aquella persona tenga una decisión firme de querer renunciar a toda clase de vida pecaminosa y realmente buscar los caminos de Dios para que Él a su tiempo cada día haga ese proceso de perfección. El apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 16 les dice: estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo segundo, el bautismo en agua representa la sepultura. La Biblia nos enseña que el bautismo debe ser por inmersión, porque representa sepultura, y es lógico que no se puede sepultar a una persona solo una parte. Por tal razón, el bautismo debe ser por inmersión. En Romanos el capítulo 6, el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo nos explica claramente la importancia de que se invoque el nombre de Jesucristo, como lo dice en Hechos el capítulo 2, verso 38. Y no hay ninguna contradicción con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 28, el verso 19, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús usó el término nombre del Padre, Hijo y Espíritu, y sus discípulos discernieron cuál es ese nombre, y debemos ser bautizados en quien murió por nosotros. Otra de las palabras de Jesús que causaron admiración a Nicodemo fue el nacer del Espíritu. Para Nicodemo no era fácil comprender, aunque era maestro en Israel, y como ya lo hemos hablado, estamos hablando de un nacimiento espiritual, del agua y del Espíritu. El agua símbolo de arrepentimiento y ese deseo de cambiar, y el Espíritu que regenera y forma una nueva criatura desde el interior, haciendo esa obra cada día mejor hasta llegar a la perfección. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, el verso 6, dice que estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, mostrándonos que la obra de Dios es un proceso y que nadie es perfecto y necesita cada día dejarse moldear por el poder de la palabra, la cual obra por medio del Espíritu Santo. En la parábola del sembrador, Jesús dijo que la semilla representa la palabra de Dios, y la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Renacer del agua y del Espíritu por medio de la palabra significa recibir al mismo Dios para hacer morada en nuestro corazón. En el Evangelio de Jesucristo según Juan, en el capítulo 14, el verso 22, Judas le preguntó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Jesús habló claramente de su manifestación en espíritu, diciendo: vendremos y haremos morada en él, enseñando que él y el Padre son uno, manifestándose en espíritu. El apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, el verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes acerca de la manifestación de Dios en espíritu. En textos habla del Espíritu de Cristo, otros del Espíritu de Dios y otros del Espíritu Santo, pero no son tres diferentes, sino la expresión del escritor en cada versículo, dando a entender que son el mismo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, el verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En Romanos, el capítulo 8, verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este versículo el apóstol Pablo a los romanos les da a entender claramente que es necesario que el Espíritu de Dios more en cada creyente para llevar una vida en el Espíritu, y a este le llama también Espíritu de Cristo, dando a entender que son el mismo. La manifestación del Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel cuando dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Desde la antigüedad Dios prometió derramar su espíritu sobre todos los que creyeran en Él, sin hacer excepción, sin importar raza, color, estado social o económico, y a su tiempo se fue dando cumplimiento a sus palabras desde la manifestación del Señor Jesús predicando el Evangelio del reino a las multitudes, y en particular como a Nicodemo cuando le dijo: es necesario nacer de nuevo. Es triste ver cómo en estos tiempos han diluido el Evangelio con mensajes livianos, un falso avivamiento y una falsa manifestación del Espíritu Santo, donde no miramos una conversión, aunque hablan de Dios, de sanidades, milagros, prosperidad y profecía, pero no han nacido de nuevo porque siguen en el pecado, en el engaño, viviendo en los deleites de este mundo. Recordemos que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Necesitamos hoy más que nunca dar testimonio real que Cristo vive en nosotros, mostrando que somos nuevas criaturas, renovadas por la palabra de Dios, siendo una luz en medio de las tinieblas, como dice el apóstol a los Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios sea de mucha bendición para tu vida espiritual. Si lo ha sido así, comparte con otros para que ellos también sean bendecidos por medio de la palabra de Dios. Dios te bendiga.